que no creo que es el mejor que ha tenido Jardine. Sí creo que está muy por debajo de las expectativas del equipo de América. Se veía venir, hay muchas situaciones alrededor del equipo, pero hoy se han enfocado más en pues lanzar promesas, ¿no? Primero que iba a llegar un jugador que iba a cambiar todo, después que llegando al estadio iba todo a ser igual que antes. La realidad es que ha quedado manifiesto que dependen de Brian Rodríguez y de Cendejas para que este equipo funcione ofensivamente. No es excusa, yo creo que América va a estar en la liguilla, no por lo que ellos hagan, sino porque lo que los demás equipos están dejando de hacer. De la posición número 7 a la número 11 está todo muy, muy abierto, pero creo que América estará en los primeros 8. Yo también pienso que va a calificar. La cosa es ¿para qué va a calificar? ¿Para hacer una liguilla? ¿De qué tipo, Archie? Me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Murrieta, un placer estar aquí contigo, con Sexy, con el Príncipe, con Paco. Eso ya lo iremos viendo y como siempre se ha visto en la historia del fútbol mexicano, no se van a querer enfrentar al América. A este América aún esté jugando mal, no encuentre las formas, se mete de 8, de 7 o de 6, va a estar peleando contra los equipos de arriba y creo que para eso está el América. Hoy no te puedo decir que está para campeón porque sí, definitivamente el funcionamiento no está bien. De hecho, veo a un Toluca que sigue siendo para mí el favorito porque este partido que jugó el día de hoy no puede ser un parámetro por todas las faltas porque está jugando un doble torneo. Entonces yo sigo viendo que un Toluca enfocado en esos 6 partidos de liguilla sigue siendo el más poderoso. Después va a clasificar, también coincido por un poco lo que va a pasar con los otros equipos. Se va a enfrentar a Atlas y a León, que son sus equipos que están en esa pelea de los puntos, son los equipos que siguen abajo en la tabla general. Y ahí es donde tendrá que sacar las victorias y ahí se tendrá que jugar el América su clasificación. Yo sé que la liguilla, profe, es un torneo que se juega diferente. Es otro torneo, de hecho. Es un subtorneo. Sí, Dentro del torneo regular viene la liguilla, que es otro torneo. Pero es bueno para el América llegar desde la 8ª, 7ª, 6ª posición para un equipo de los blasones del América. ¿Es bueno? Depende cómo llegues, desde luego, pero, Claro. pero a los americanistas no les gusta llegar así. Ya fue campeón del play-in. Sí. ¿No? Con un equipo mucho mejor que este. Primero te saludo, un placer estar contigo, con el muñeco, con Paco y también con Mariano, y un saludo a toda la Unión Americana y también al mundo. El tema es que hoy ofrece muy poco en lo colectivo, ¿no? Estaba diciendo Mariano y con justa razón, depende de 2 jugadores. Ahora hay un acierto que él hace ayer en el partido contra Cruz Azul y es poner a Cáceres, poner a Juárez, a Reyes y a Borja. Como que poco a poco me he encontrado. Ya tiene el arquero, que me parece que el arquero le da seguridad. Cota es un gran arquero. Ahora, después, en el carrusel de la mitad de la cancha, para adelante, ahí es el problema de este equipo de Jardine hoy, porque genera muy poco. Esa es la verdad. Ayer el gol de este muchacho Salas, otra vez es un pase de Cendejas. Es un centro muy bueno, donde el tipo pica al primer poste, cabecea y hace un golazo, pero después te ofrece muy poco el América. Hablo en la generación de fútbol en la mitad de la cancha. Después que tiene desequilibrio por los costados, sí lo tiene. Sí, pero no es solo con eso, no vas a ganar. Y otra vez le hacen un gol de pelota parada. ¿Me entendés? Entonces digo, en este tema de los equipos y en ese pelotón que están esos equipos justamente, él va a tener que jugar contra Toluca primero y luego 2 mata-mata, que es contra León y contra el Atlas, que son 2 equipos que están peleando justamente su lugar. Para mí, 8º o 7º. Ayer jugaron en el medio campo Dourado y Jonathan Dos Santos. 2 tipos de características defensivas. Sí. ¿No le hace falta a este América un generador de fútbol en el medio campo? Pues sí, es lo que ha intentado Veiga, ya ha tenido sus momentos, también estuvo aportando goles, ha aportado puntos. El otro día se describía cuántas victorias han llegado por medio de Veiga y han sido 3, incluyendo con CONCACAF y todo, y en otros refuerzos que ha tenido otros equipos pasa lo mismo. Creo que el América, como tiene más ojos encima, si un jugador no funciona al 100% se le va a juzgar diferente, pero él es el que está ahí y creo que no pasa por un jugador, mismo lo que decías de que acierta, de que mete a Borja, y estoy contigo, lo de Reyes en ese lado, esa tendría que ser para mí la defensa. Vuelve a fallar esa defensa, vuelve a fallar en ese gol que no hacen bien la marca. Entonces el América en conjunto algo le está sucediendo que ya tiene tiempo sin encontrarse. Colectivamente. Sí, colectivamente no está. Si los muchachos están de acuerdo conmigo. Y otro tema es que no le sale nada también, ¿no? Digo, mira, esto es un error. Hay 3 jugadores para marcar a 1. Pero Cáceres y viene el gol. Entonces dices, a ver, hermano, ¿qué estamos haciendo? Nos cuesta un trabajo bárbaro hacer un gol, porque les cuesta mucho trabajo hacer un gol,
y nosotros regalamos un gol de esa manera. Entonces, como que también, digo, me parece que es falta de concentración. Por supuesto, hay bajas de juego en el equipo, pues por supuesto que sí. Sí, príncipe, pero quizá de donde menos debe preocuparse, o la parte que menos debe preocuparle, me parece a mí, Andrés Jardine, es la defensa. ¿Dónde está el error? ¿Dónde está el problema real de este América? Yo creo que en el todo, nos enfocamos evidentemente en la parte ofensiva porque es lo que más destacaba de este equipo, ¿no? Pero sí creo que un equipo como América, que solo ha marcado 15 goles, pues es un número pobre para la envergadura de la institución. Pero en defensa, la verdad es que no han estado sólidos, ¿no? Y ayer ese gol que les meten es falta de concentración, falta de convencimiento, falta de seguridad en los jugadores. Yo los veo muy titubeantes, cometen un error y comienzan a reclamarse el uno al otro. Correcto. Los dos van al mismo jugador. Ahí yo no culpo a Jardine, ¿no? Porque decir que este equipo no tiene trabajo con el tiempo que ha estado Jardine en ese banquillo, me parece que sería una tontería. Yo lo que creo es que más que bajas de juego, me parece que hoy los jugadores dentro del terreno de juego se están encargando más en apuntar el dedo que en resolver todo como equipo. Decíamos una frase anteriormente que hay jugadores que se quieren salvar solos y me da esa impresión en América, que hoy algunos se quieren salvar y tirar a otros a un costado del barco. Brian, ¿y quién más? Porque te referías a Brian, quiero pensar. No, Cendejas, ¿no? Cendejas. Sí. Brian y Cendejas, ¿no? No, pero fíjate que la actitud de ellos no me parece la errónea, pero por ejemplo ayer Juárez reclamándole a Borja, ¿no? Borja reclamándole a Cáceres en errores defensivos. Eso primero no se ve bien y es un síntoma de que el vestidor tal vez no está tan sólido como estaba antes. Lo de adelante sabemos que tienen la capacidad de jugar de manera individual. Los jugadores de América quieren que la pelota le llegue a Brian y a Cendejas porque son los distintos, pero atrás hay que ser uno y no están siendo uno. Príncipe, te das cuenta que sí le llega y todos quieren eso y Jardine seguramente también quiere eso y busca eso, pero les llega muy solo. Están muy botados hacia adelante. Porque los pelotazos son de 70 metros. También los de Reyes. ¿Estás de acuerdo? O así. De pronto Entonces Reyes hacían como... daño antes, Eddie, No, sí, claro. Sí, claro. pero que antes hacían daño. Sí, antes hacía daño, pero ahorita no está funcionando. Pero entonces, llegaba con más gente. Llegaba más gente. Yo creo que la parte, dividiendo ¿no? en sector defensivo, medio campo y la parte ofensiva con los delanteros, creo que no se está compactando el equipo y le está dejando como que muy amplio a los extremos, al mismo delantero, al mismo Pato, y está buscando momentitos de brillantez de algún jugador y pues así no. Ya no es un equipo compacto. Sí, claro, estoy ahí. Exacto, y creo que le das al clavo porque mira, yo como defensor, si te la doy y no generas, pues ¿para qué subo? Mejor me quedo atrás porque la voy a perder, ¿no? Y entonces el equipo se empieza a partir, no juegas a lo mismo, yo como defensor me quiero salvar, yo como delantero te empiezo a reclamar y esa cohesión es la que hoy no se nota en el equipo de América. Ese equipo solidario que más allá de que ganes o pierdas, todos jueguen a lo mismo. Y podría dar ejemplos que sí se dan en este torneo, en el terreno de juego con esto, pero a este América yo no lo veo así. Dejó de no ser. me voy a cansar de decirlo, desde que se fue Diego Valdés, no tiene un generador de fútbol como él. Claro, y te digo una cosa. Más cercano a un 10. Claro, pero dejó de ser compacto. Dejó de ser un equipo corto. ¿Me entendés? Dejó de ser un equipo que de pronto te jugaba con una línea. ¿Pero por qué pasa eso, Ceci? Y a mí me parece que pasa más que todo por la generación de fútbol, Mariano. No me queda otra, porque si tú no tienes la pelota, ¿cómo generas fútbol? Pero el ser compacto, o sea, a ver, tú eres técnico, Paco es técnico. Sí. Y si yo tengo la pelota en el último tercio y mi defensa no sale, no hay chica, pues el equipo se va a hacer grande. Y eso es una decisión mi defensa de se queda Jardine. por dos cosas. O porque no quiero subir, porque me da flojera, o dos, porque digo, no, la van a volver a perder. No, pero no creo que hoy con la situación que esté pasando este equipo haya jugadores que tengan flojera. No, yo creo que es decisión táctica. Yo creo que es una decisión de Jardine, de justo los defensas. La defensa hay que seguirla manteniendo sólida, hay que trabajar de atrás para adelante. ¿Estás de acuerdo conmigo con lo que dije? Digo, que el tipo armó los cuatro de atrás. Sí, y eso me parece que es lógico. Es lo que tendría que hacer. Pero el ser sólido no significa quedarse atrás, Eddie. No. Yo estoy en contra de cómo está jugando el América en ese sentido, porque vemos a todos los equipos cuando necesitan goles. Entonces no puede ser indicación táctica de Jardine, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, se van para atrás y justo no meter el gol. Yo te digo, tal vez, y estoy totalmente de acuerdo con ustedes, pero vamos a rascarle un poco más a la generación de fútbol, ¿no? Porque antes Borja llegaba bastante bien, en su momento Kevin Álvarez también intentaba, aunque tenía sus ciertos errores defensivos, pero iba para adelante. Hoy no se ven esos laterales agresivos que vayan están para amarrados. adelante.
No No sé están si amarrados. están amarrados. Mira, pero por lo que yo digo es que simplemente la generación de fútbol, mira, no está Fidalgo, Jonah ya no está en su mejor momento, correcto. está Dourado, está Jonah, hay veces que juega Aguirre, hay veces que no juega Chiquito, Aguirre. Veiga. La realidad es que Veiga no ha aportado lo que le mete gol a equipos que nunca ha dado el do de pecho contra un equipo grande, como nos lo venían platicando, que era un jugador que venía y que iba a aportar y que iba a cambiarle la cara a la América. La realidad es que no lo ha hecho ni él, ni Lima, ni Veiga, ni Lima. Entonces, me parece si tú juegas con 3 jugadores que no tienen ese ritmo, ese dinamismo, esa generación hacia adelante de fútbol que tenía Valdés, que tenía Fidalgo, en su momento Jonah. Sí, que le dabas y no la perdían. Exactamente. Si le tirabas la Entonces, pelota, los tipos no la perdían. Si ¿No? no te generan ellos ese fútbol en medio campo, pues también evidentemente para que les llegue la pelota a los de adelante, a los 3 de adelante, que en este caso sería el Pato Salas, Cendejas y del otro lado Brian, me parece que también ese puente no está tan sólido como Correcto. para que se genere ese fútbol, ¿no? Correcto, Entonces, correcto. partiendo de ahí, creo que atrás, me parece lo que dijo Ceci, está bastante bien. Y por eso es que recurren ese balonazo a Cendejas y a Brian para ver qué pueden hacer. Pero ¿y para cuál es la adelante, solución porque esa entonces, Paco? Pues me parece que los de 3 en medio. Porque no como que la tienen ese lectura de fútbol. nosotros es la misma. Para mí ¿no? es ese. Esta es la misma. Yo creo que también, creo que esos 3 de en medio no generan ese fútbol que nos tenía ¿Y acostumbrados. tiene América. jugadores para eso? Porque también está esa El- el pregunta. este- Si no, sacas no, a no, estos me 2 o parece- 3, Veiga en el ¿tiene? Sí, Veiga Ahora sería el deberían Lima. de. Sería, Sí, Lima, sería, Lima pero no ha sido funcionó. solución. ¿Estás de acuerdo? Veiga o no? no le ha No, solucionado nada a la América. Hasta el Ni momento. Lima. No, Me parece. Ni Lima absolutamente. tampoco, ni Lima. Dourado, Tampoco Matador. Estoy de acuerdo. Dourado, bueno, es un No, tipo no, no. de Mira, yo no características pretendo- defensivas. Sí, príncipe. No, Dale, no, dale. estoy de acuerdo contigo, Matador. Creo que cumple, ¿no? Cumple ahí. Pero a lo que yo voy es que no pretendo arreglarle al equipo a Jardine porque no soy ni entrenador ni mucho mejor que Jardine. Pero en algún momento aquí comentamos de que de repente los entrenadores se casan con una visión y con una idea y a veces no resulta. Y Jardine había sido flexible en cambiar esa Sí. visión. Hoy me parece que América tiene que ser humilde y decir, no tengo un 10, no tengo un generador. Lo que hacen otros equipos, insisto, vamos a poner un 4-4-2, porque tampoco tengo un 9 de peso, porque el Pato Salas no es un 9 que le preocupa a las defensivas de los equipos grandes. Y porque Ayer- Henry no está. sí, de acuerdo, Y porque dejaste príncipe. ir al Búfalo Aguirre. Entonces, Dejaste ir al cambiar mejor. la formación. Lo dije con acá. jugadores más humildes, diría yo. Aunque Lo ayer, dije aunque acá. ayer Mariano aparece el Pato Salas contra un equipo importante, en un escenario importante como es el Estadio Azteca, haciendo un gran gol, Sí. un gol de gente grande. Y la compañía, Yo, golazo. lo que iba a decir es que dentro de la opacidad, dentro de este fútbol chato, Sí. ¿no? Del América, Sí. pues hay una Sí. buena noticia que me parece precisamente la aparición de este joven, Pato Salas, a futuro. No estoy diciendo que ya esté cuajado, No, no. ni mucho menos. No, no. Pero ayer creo que Pero hoy es el titular que de la muestra, América. gana muy bien el frente al Ayer al el defensor partido- de Cruz Azul, Claro. hace un gran gol. Y creo que Por dentro eso. de todo este Y- mare magnum de cosas negativas que le están pasando a la América, una buena noticia es que hay un joven Ok, con buena proyección. pero hay afuera que como Salas. acompañarlo. Sí. Hay que acompañarlo tal vez con Y otro no 9. está, y no está, ok. A ver, hay que acompañarlo tal vez con otro 9, como dice Mariano, ¿no? Porque tiene a Zúñiga ahí. Deja ir al mejor. El porque tipo remata bien de cabeza, ¿no? deja ir al mejor que era Aguirre. Aguirre hoy hace goles en Tigres. Sí, que no es lo Y mismo, ¿eh? No, pero. Para. Déjame terminar la idea que tengo yo. Puedes poner 2 tipos de recuperación en la mitad de la cancha, pero que tengan llegada. Por ejemplo, Sánchez. ¿Puede jugar en este equipo el chiquito Sánchez o no? Sí. Tiene dinamismo para hacerlo. Para mí Claro, tiene que ser claro. titular. Ahí Debería. te voy dando una opción. Después, por ahí, si no te da Dorado, tienes a otro por ahí, en esa zona. Ah. Ok. Pero Es que no vuelves al puede equipo jugar más dinámico. Jonah y Dorado no pueden jugar juntos. No, pero uno u otro. Oiga, pero a ver, Claro, es lógico claro. por qué Se hace jugaron. muy Es el pesado partido. el No, pero es tránsito lógico en por qué medio sucedió eso. Tenemos el partido de CONCACAF en mitad de semana. Entonces es lógico que así se planteó el partido. Después, en tu mejor 11, lo mejor que puedes plantear está el chiquito en el 11 inicial, Para sin mí duda sí. alguna. Pero claro que lo Eddie, está. O sea, solo juega ahorita fue así. Pedri, juega mitad de semana, fin de semana. Pero Juega así es. Mbappé mitad de semana y Sí. fin de semana. ¿Por qué Aguirre no puede jugar a mitad Pues de semana y fin de semana? Chiquito, Porque, porque así es aquí en yo- el yo fútbol creo. mexicano y le Pero es afectó que, a Toluca y le pero, afectó a Eddie, Cruz Azul Eddie, estás y le en un afectó a equipo Tigres grande, y es le un afecta equipo a que- todos los que equipos de debes- acá. No, pero te lo debes pongo de así. jugar. Te lo pongo Yo- así yo para que te no digo que solo debe le de tires a la jugar. América, le afectó a No le todos estoy los tirando, equipos. le estoy, Por eso, es para más, que le lo estoy pongas en echando hasta contexto. porras, que debe de jugar América. No, y que estás debe de diciendo jugar, esto de
de jugar Aguirre. No, pero estás con diciendo... uno de los dos para que genere mucho mejor fútbol. Aguirre o el Sí, Chiquito Sánchez, sigue. Para mí. Pero eso es lo que te estoy diciendo y por eso te estoy poniendo el Chiquito- ejemplo. el No Chiquito puede Sánchez, jugar perdón. porque les está afectando el doble torneo. Así es el fútbol mexicano. No nos vamos a ¿Pero qué inventar te algo. está Así afectando el es. doble torneo? Pues les está Sí, afectando a que se todos. caen a pedazos. Claro, pero es un claro, ahí jugador, está. no es No un tendría jugador, por Eddie. qué afectarle para los mí dos no. torneos Oigan, a un pero- plantel como el América. Pero a no todos me les no me digas afecta. eso. No, por eso les estoy no. poniendo los ejemplos. No es nada más de no, porque por eso les estoy poniendo los ejemplos. Vean el bajón que tuvo Toluca, vean el bajón que tuvo Cruz Azul. O sea, en No verdad, debería, solo es cerrar no los ojos. debería afectarle no a debería. ningún Ese es otro equipo tema. No debería, eso es mexicano. una Estamos maravilla. hablando de esos Jugar los dos- equipos que están Es arriba, para que Eddie. entiendas Estamos de hablando por qué del le afecta a la América y por qué no puede poner No me al digas que no Chiquito puede jugar Sánchez. cada cuatro América días. está No pasando pueden, aceite. no pueden. Y Toluca y Cruz Azul no. Yo lo Cruz Azul pongo. están Solo arriba están y pueden igual hacer lo que ahorita. quieran. Estoy de acuerdo. Está pero- muy mal, pongo. pero Oye, están Eddie, arriba. pero entonces Están arriba, ¿eh? yo interpreto que América está reservando a su mejor cuadro para la CONCACAF, ¿no? Y con su mejor cuadro, la verdad es que jugó muy mal también contra Sí. Nashville de visitante obteniendo el 0-0. No es que haya sido un 0-0 donde dominó, fue un 0-0 donde fue Inteligente. parco y también gris el rendimiento. No, el rendimiento. El planteamiento puede ser otra cosa, te acepto que sea inteligente, pero el rendimiento de cómo se vieron los jugadores en el terreno de juego no me pareció que fue lo mejor, teniendo entre comillas, como dices tú, a su mejor cuadro. Yo esperaba un rendimiento mejor más allá del resultado. Ahora, eres un equipo grande. Y si vistes la camiseta de América, llames como te llames, tienes que rendir. Por eso Sí. yo creo que sí me parece que poner jugadores como Violante, como Alexis, que a lo mejor no te van a dar lo que te pueden dar algunos otros en ofensiva, pero que son jugadores correlones, es lo que hoy necesita América. Hoy necesita unión y compromiso Correcto. más allá que Sí, talento, correcto. más allá del talento. Porque hoy está donde está por lo que no han hecho los otros. Si Juárez hubiera ganado, hoy tal vez América estaría fuera de la liguilla. A ver, ayer, por ejemplo, se enfrenta al según uno de los equipos que mejor juega en México. Por lo menos lo que yo vengo escuchando. Claro. Cruz Azul. Sí. Viene a la Y mira baja. lo que Sí. pasó. Sí, sí. Viene a la baja. Parejo, La realidad, chato, sí, la aburrido. realidad Quedó parejo. Ayer el partido fue un partido fue feo. parejo, chato, aburrido, ¿no? Malo para la vista, Gris. gris, pero al Bastante. final del día saca un empate, saca a flote un empate y ahora se tendrá que enfrentar a Toluca. ¿Le sirvió el empate al América? A la Sí, América claro. no, a Cruz Azul sí. Mira, Bueno, A la yo América te no digo le que sirvió los igual. los No, dos claro, mejores pues a los equipos dos, que están Ahorita siguieron cualquier ahí. punto. Totalmente. Cualquier punto le sirve a la América ahorita. El Pachuca y Pumas son los Sí, mejores verdad. que están llegando a la mejor parte del torneo. Claro. Los Sí, demás sí. no están Vienen del en la todo curva bien. ascendente. Es cierto. Vamos a Estoy de hablar acuerdo. Pumas. cierto. Y Toluca siempre va a estar ahí, pero yo creo que Cruz Azul, Chivas, Guadalajara. América están a la baja y eso es preocupante. Y para apunta en la ese liguilla, ¿eh? pelotón de arriba, apunta Tigres. Pues, Apunta bueno, Tigres. por ¿eh? un partido. Ayer, Apunta un Tigres. partido. ayer gana bien, pero yo tengo Ahora- mis dudas con estos Tigres. Tengo mis dudas, ya lo platico. El Club América tuvo su gran noche de regreso al Estadio Azteca, empató 1-1 con Cruz Azul, Patricio Salas anotó el primer gol histórico de la reapertura del Coloso de Santa Úrsula y el americanismo salió del partido con la mezcla de emociones encontradas que este torneo lleva semanas produciendo con una regularidad que ya debería estar catalogada como la característica definitoria del Clausura 2026 Azul Crema, pero lo que muchos no sabían mientras procesaban ese resultado agridulce es que la semana que siguió al clásico joven trajo consigo noticias que van mucho más allá de los 3 puntos que se escaparon en el empate, porque hay situaciones que se están desarrollando en Cuapa que tienen implicaciones tan grandes y tan concretas que el americanismo necesita conocerlas con toda la claridad posible antes de que los anuncios oficiales lleguen y la conversación sea imposible de ignorar. Hay un estadio que recibió al América con menos aficionados de los que cualquier reapertura histórica debería tener, y hay una razón muy específica que los precios anteriores explican perfectamente. Hay una clasificación continental para el año siguiente que está en riesgo real, con una urgencia matemática que no admite optimismo forzado. Hay 2 jugadores cuyas salidas ya están siendo procesadas en las oficinas directivas con una seriedad que supera el nivel del rumor. Hay un refuerzo millonario que no convenció y cuyo futuro en el club genera preguntas que nadie en Cuapa quiere responder públicamente todavía. Y hay un canterano que en medio de todo el caos se convirtió en el héroe más inesperado de un semestre complicado, evitándole al América una sanción que hubiera añadido el insulto perfecto a la acumulación de lesiones que este torneo ya tiene. Todo eso junto, todo en la misma semana, todo con el martes de Conca Champions ante Nashville, esperando a la vuelta de la esquina. Dejen su like y su comentario que hoy en Coapa hay más noticias que tiempo para procesarlas. Vamos a comenzar hablando primero sobre la asistencia al regreso del América al Estadio Azteca, porque hay un número que salió a la luz después del Clásico Joven y que dice más
sobre la relación actual entre el club y su afición que cualquier análisis táctico del partido podría revelar, y ese número es 46.884 aficionados, la cifra oficial que el periodista Edgar Morales reportó para la reapertura del ahora Estadio Banorte en la noche que debía ser la más simbólica y la más celebrada del semestre azul crema. Para entender completamente lo que ese número significa, hay que ponerlo en contexto con la capacidad actual del estadio, que según la Liga MX es de 81.070 espectadores, lo cual significa que el regreso del América a casa, después de casi 2 años de remodelaciones en un clásico joven ante Cruz Azul con toda la carga histórica y emocional que ese partido tiene, se celebró con apenas el 57% del aforo ocupado, una imagen que para cualquier americanista que esperaba ver el Coloso de Santa Úrsula lleno hasta las últimas tribunas, resulta cuando menos incómoda de procesar. La explicación que el americanismo encontró de manera casi unánime en las redes sociales apunta directamente a los precios de los boletos que llegaron hasta los 9,113 pesos en algunas categorías, una cifra que convierte asistir al estadio en algo que muchos aficionados de clase media simplemente no pueden permitirse sin comprometer el presupuesto familiar de manera significativa, y esa realidad es exactamente la que la directiva pareció reconocer al anunciar precios desde 200 pesos para el partido ante Nashville. Una corrección que llegó tarde para el clásico joven, pero que al menos demuestra que el mensaje de la afición finalmente fue escuchado con la seriedad que merece. Larcamón reconoció en conferencia que fue un partido muy táctico y cerrado, donde ningún equipo logró ventaja real, y Jardine salió con la frase de que cuando juegas de igual ante un equipo que pelea por el título te das cuenta de que están vivísimos en el torneo, una declaración de confianza que el americanismo agradece, aunque el 57% del aforo en la noche más esperada del semestre diga algo muy diferente sobre el estado de la relación entre el club y su gente. Pensando bien, ningún estadio debería tener el 43% de sus butacas vacías en la noche de su reapertura histórica, y aunque la responsabilidad de los precios es clara, el club tiene la obligación de encontrar el equilibrio entre rentabilidad y accesibilidad antes de que el distanciamiento con su afición se convierta en algo más difícil de revertir que el marcador de un partido. Ya que hablamos sobre ese regreso al Azteca que generó más preguntas que celebraciones, ahora vamos a hablar sobre una noticia que el americanismo necesita conocer con urgencia porque tiene implicaciones económicas y deportivas que van mucho más allá de lo que está ocurriendo en la fase regular de la Clausura 2026, porque el Club América está en riesgo real de quedarse fuera de la Conca Champions 2027, y las consecuencias de esa ausencia son tan graves que la directiva no puede darse el lujo de ignorar la situación esperando que los resultados se den solos. La realidad matemática es contundente. En la tabla anual de la Liga MX, el América se encuentra en el 5º lugar con 53 puntos, con Toluca, Tigres y Cruz Azul ya clasificados al torneo continental y con Chivas llevando una ventaja de 7 puntos sobre las Águilas en esa clasificación. Y con únicamente 9 unidades disponibles, en lo que resta de la fase regular, la posibilidad de remontar esa diferencia únicamente a través de la tabla anual luce prácticamente imposible, a menos que el América gane sus 3 partidos restantes y el Guadalajara pierda todos los suyos, un escenario que nadie en su sano juicio puede apostar como plan principal. Las alternativas que le quedan al América para asegurar su presencia en la Conca Champions 2027 son 2: llegar a la final o ser campeón de la Liga MX, o bien coronarse en la Leagues Cup 2026. Y cualquiera de las dos rutas exige un nivel de rendimiento que el equipo de Jardine todavía no ha mostrado con la consistencia necesaria en este torneo. La gravedad del escenario de quedarse fuera de la Conca Champions va más allá del orgullo deportivo porque implica perder la oportunidad de clasificar al Mundial de Clubes 2029 y todos los premios económicos millonarios que ese torneo representa para los clubes participantes, recursos que en un club como el América son fundamentales para mantener la competitividad en el mercado de fichajes a nivel regional y continental. Yo creo que el América tiene la calidad para hacer la liguilla profunda que necesita para garantizar su clasificación continental, pero que llegar a ese punto requiere una transformación en el rendimiento que todavía no se ha visto de manera sostenida y que el cuerpo técnico necesita encontrar con urgencia real antes de que los plazos se cierren definitivamente. Mudando de asunto, pero con una conexión directa con esos movimientos de mercado que la directiva está procesando mientras el equipo pelea en la cancha, ahora vamos a hablar sobre Brian Rodríguez y sobre una salida que, según el reportero Mauricio Imay de TUDN, ya está siendo planificada en las oficinas de Cuapa con una concreción que va mucho más allá del simple rumor de mercado, porque el extremo uruguayo se perfila para ser la próxima gran venta del América una vez que termine el Mundial 2026 con la selección de Uruguay, como vitrina definitiva que la directiva espera aprovechar para monetizar al máximo una salida que en términos de rendimiento local nunca terminó de justificar plenamente la inversión que el club hizo en su momento. El plan estratégico que manejan tanto la directiva como el entorno del jugador es específico y tiene una lógica de mercado que resulta comprensible, aunque el americanismo pueda tener sentimientos encontrados al respecto. Aprovechar el escaparate que representa el Mundial para que Rodríguez muestre ante los ojos del mundo entero el potencial que en la Liga MX ha aparecido de manera intermitente e irregular
y una buena actuación con Uruguay en casa puede disparar su cotización muy por encima de las ofertas anteriores que el América ya rechazó, incluyendo propuestas que rondaron los $10 millones provenientes de Qatar y Rusia que la directiva consideró insuficientes en su momento. La ironía de esta situación no pasa desapercibida para el americanismo más analítico, porque Rodríguez lleva 7 partidos consecutivos sin anotar, fue señalado como el verdadero responsable del gol de Cruz Azul por no perseguir defensivamente a Omar Campos, y sin embargo, el club espera que el Mundial lo revalorice lo suficiente para generar una venta que supere ampliamente lo que cualquier comprador estaría dispuesto a pagar hoy, basándose únicamente en su rendimiento reciente en la Liga MX. Yo creo que la estrategia de usar el Mundial como vitrina para vender a Brian Rodríguez es inteligente desde el punto de vista financiero, pero que el americanismo tiene todo el derecho de preguntarse si el club debería haber maximizado el rendimiento del jugador durante los 2 años que estuvo en el plantel, con más consistencia de la que mostró, porque una cosa es vender bien y otra cosa muy diferente es vender bien a alguien que nunca terminó de rendir al nivel que su precio y su posición exigían. En ese sentido, ya que hablamos sobre salidas que están siendo procesadas en la directiva, ahora vamos a hablar sobre Cristian Borja y sobre una situación que tiene todas las características de un final de ciclo que ya nadie en Coapa está intentando disimular con argumentos de confianza renovada o de competencia interna abierta, porque el lateral colombiano tiene 33 años. Su contrato termina en el verano de 2026 y según múltiples fuentes no existen planes de renovación en las oficinas del club, lo cual en el lenguaje del fútbol profesional equivale a decir que su etapa en el América llegó a su fin, aunque el comunicado oficial todavía no haya aparecido con la foto, y el agradecimiento institucional que estas despedidas siempre incluyen. El nombre de Borja apareció en el clásico joven señalado injustamente como el culpable del gol de Cruz Azul, cuando el video, que no se transmitió en televisión, demostró que el responsable real fue Brian Rodríguez, pero esa controversia puntual no cambia el análisis de fondo sobre su situación contractual que ya estaba definida con anterioridad a esa jugada específica. Los posibles reemplazos que la directiva maneja apuntan en 2 direcciones que ya tienen nombre y contexto en el club: Thiago Espinosa, que llegó en el mercado invernal precisamente para ese puesto, y que Jardín tiene completamente congelado en la banca sin que nadie haya dado todavía una explicación satisfactoria sobre esa situación, y el regreso del Chicote Calderón del préstamo con Necaxa como una alternativa que ya conoce la institución y podría aportar de manera inmediata. Hay además una situación que complica aún más la salida de Borja desde el punto de vista financiero, porque según información que circula en el entorno del club, una posible transferencia al fútbol árabe que ha sido vinculada con el colombiano no generaría ningún ingreso para el América dado el tipo de acuerdo contractual que existe, lo cual significa que el club perdería al jugador sin recibir compensación económica alguna a cambio de 2 años de inversión en el lateral. Pensando bien, la salida de Cristian Borja del América es el tipo de final que en el fútbol es inevitable cuando la edad, el contrato y el rendimiento convergen de la manera en que están convergiendo en este caso específico. Y lo más honesto que se puede decir sobre su ciclo en el club es que tuvo momentos importantes pero que nunca terminó de alcanzar el nivel de consistencia que una institución de las exigencias del América necesita de sus laterales en los momentos más importantes del calendario. Cambiando de asunto, porque en el América hay más movimientos de mercado que merecen la atención del americanismo, ahora vamos a hablar sobre Eric Sánchez y sobre una situación que genera preguntas muy incómodas sobre el proceso de evaluación que llevó a una inversión de $10 millones en un jugador que hoy genera más dudas que certezas sobre su futuro en el club, porque el chiquito llegó al América con el cartel de ser uno de los refuerzos más prometedores que la institución había incorporado en los últimos años, y la realidad que el Clausura 2026 ha mostrado es considerablemente más compleja y más decepcionante de lo que cualquier optimismo inicial podría haber anticipado, con un rendimiento irregular que no le ha permitido consolidarse como titular indiscutible en el esquema de Jardín, y con una presencia en el plantel que más se parece a la de un jugador de rotación que a la de alguien que costó una cifra de esa magnitud. El chiquito tiene contrato con el América hasta el verano de 2028 y su valor actual, según Transfermarkt, ronda los 6 millones de euros, lo cual significa que si el club decidiera venderlo en este momento recuperaría una parte importante de la inversión, pero no la totalidad, una pérdida que la directiva querría evitar si el jugador logra demostrar en los partidos que restan del semestre que tiene el nivel para ser parte del proyecto a largo plazo. La situación se complica adicionalmente con la posible llegada de Denzel García al mediocampo azul crema, un movimiento que según la información disponible está avanzando con seriedad y que en caso de concretarse reduciría todavía más el espacio disponible para Sánchez en un esquema donde las posiciones de interioridad ya son muy competidas. Yo creo que Eric Sánchez tiene el talento para ser un jugador importante en el América, pero que hasta ahora no ha encontrado la regularidad que una inversión de $10 millones exige como mínimo esperado, y que el club tiene que tomar una decisión clara sobre su futuro en el proyecto antes de que el contrato se convierta en un problema mayor de lo que ya está siendo actualmente. Ya que hablamos sobre los jugadores que están en duda sobre su continuidad en el proyecto,
Ahora vamos a hablar sobre la noticia más positiva que tiene el americanismo en medio de todo este panorama complicado, porque mientras los lesionados se acumulan, las asistencias decepcionan y las salidas se planifican. Hay un canterano que en silencio y sin aspavientos se convirtió en el héroe más improbable de este semestre al evitarle al América una sanción que hubiera añadido el insulto perfecto a todo lo que ya está saliendo mal en el Clausura 2026. Patricio Salas acumula 517 minutos disputados en el torneo. Es el jugador que más ha aportado a la regla de menores que la Liga MX exige a todos sus equipos. Y gracias fundamentalmente a su participación, el América llegó a 1,122 minutos acumulados de los 1,170 que el reglamento exige, con únicamente 48 minutos pendientes para cumplir completamente el objetivo y escapar de la multa económica o el castigo deportivo que hubiera sido una consecuencia dolorosa, en un momento donde el club ya tiene suficientes problemas sin necesidad de añadir sanciones administrativas a la lista. El gol que Salas marcó ante Cruz Azul, el primero en la historia de la reapertura del Azteca, no solo tiene el peso simbólico que cualquier tanto histórico lleva consigo, sino que también representa la confirmación de que este chico tiene el carácter y la calidad para responder en los momentos más exigentes, cuando el escenario es el más grande y la presión es la más alta. Jardín fue directo sobre el estado de los otros lesionados importantes del plantel, confirmando que Dagoberto Espinosa está muy cerca de volver a las canchas y que cuenta mucho con él para lo que viene, mientras que sobre Henry Martín reconoció que la situación sigue siendo complicada y que no puede hacer ningún pronóstico sobre su regreso porque la recuperación avanza poco a poco con la cautela que el cuerpo médico considera necesaria. Yo descuerdo con quienes minimizan la importancia de la regla de menores como un trámite burocrático que el América siempre iba a cumplir de alguna manera, porque la realidad es que sin Patricio Salas asumiendo los minutos que su posición en el 11 titular le dio durante este semestre, el club hubiera tenido que gestionar una situación administrativa adicional en el peor momento posible de un torneo que ya tiene demasiadas complicaciones sobre la mesa como para añadir una más que encima tiene solución completamente evitable.